Buenos días, mi equipo y yo vamos a hablar sobre el tema eudemonismo. Yo les voy a hablar sobre su origen. El eudemonismo tuvo su origen en la antigua Grecia durante el siglo VI a.C. En este periodo era muy común la reflexión profunda y crítica sobre los principios morales de la época. A partir de eso surgieron muchísimas posturas éticas, entre ellas fue el eudemonismo. Aristóteles es considerado el padre y el más importante defensor del eudemonismo. Según este pensador, si hacemos el bien estaremos en condiciones de alcanzar la felicidad, pero con el paso del tiempo muchísimas corrientes empezaron a considerar la eudemonía como un bien supremo. Entre ellas fue el cirenaísmo, el estoicismo, el neoplatonismo y, entre otras, incluso la iglesia cristiana del eudemonismo tuvo influencia en San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Aristóteles fue un filósofo polímata y científico, nacido en la ciudad de Estagira al norte de la antigua Grecia. Es considerado junto a Platón el padre de la filosofía occidental. Pródico de Creos, filósofo griego del que se sabe que nació entre los años 470 y 460 a.C., fue contemporáneo de Sócrates y Demócrito. Ricker Heinrich fue un filósofo alemán, fue uno de los principales representantes del neocotismo. Sócrates fue el verdadero iniciador de la filosofía, en cuanto que le dio su objetivo primordial de ser la ciencia que buscaba en el interior del humano. ¿En qué consiste el eudemonismo? El eudemonismo es un concepto filosófico que define la idea de que la felicidad es un supremo fin del ser humano y que para alcanzarla hay que obrar correctamente practicando las virtudes. Uno de los defensores de estas ideas, considerado el principal representante de dicha corriente, fue el filósofo griego Aristóteles. Desde el punto de vista etimológico, eudemonismo o eudoimania procede de las palabras griegas eu, bueno, y daimon, espíritu. Entonces, eudaimonia es un concepto más básico, puede ser entendida como lo que se hace bien al espíritu, es decir, felicidad o dicha. Recientemente también ha sido interpretada como florecimiento humano o prosperidad. Para ubicarse en el contexto cultural, social y político que rodeó el nacimiento de esta corriente de pensamiento, es necesario remontarse en la historia hasta la época de surgimiento de la civilización occidental y más específicamente la del gran imperio griego. Se piensa que la filosofía apareció en la Grecia del siglo VI a.C. y su principal impulso fue uno de los llamados 7 sabios de la filosofía, Tales de Mileto. La filosofía nació entonces por el interés de proporcionar explicaciones racionales a fenómenos desconocidos por el humano o que en todo caso no comprendía. Hay diversas corrientes filosóficas posteriormente que se consideran eudemonistas, como el hedonismo, el estoicismo o el utilitarismo. Sin embargo, cada una de ellas define la felicidad de forma distinta, lo que cambiaría la manera de actuar para alcanzar la felicidad. Aplicación del eudemonismo en la vida actual. El eudemonismo es un concepto filosófico de origen griego, de eudaimonia, palabra griega comúnmente traducida como felicidad, bienestar o vida buena, compuesto de lo bueno y la divinidad menor, que recoge esencialmente diversas teorías éticas. Tiene como característica común ser una justificación de todo aquello que sirve para alcanzar la felicidad. El principal representante entre los eudemonistas fue Aristóteles. Se ha considerado eudemonismo al hedonismo, la doctrina estoica, así como también al utilitarismo. Todas estas doctrinas basan sus normas morales en la realización plena de la felicidad, entendida como estado de plenitud y armonía del alma, diferente del placer, y pudiéndose presentar esta de forma personal, como en Demócrito, Sócrates, Aristóteles y Aristipo, y la escuela cirenaica, el estoicismo o el neoplatonismo
o bien de forma colectiva, como se estableció a partir de David Hume. Entre los eudemonistas cabe destacar a Aristóteles, que fue uno de los primeros y el más importante, y además a los eudemonistas que afirmaban que para la felicidad hay que actuar de manera natural, es decir, con una parte animal, bienestar físico y materiales, una parte racional, mente, y una parte social, que que se concretaría en practicar la virtud, que según Aristóteles se situaba en el punto medio entre dos pasiones opuestas. Aristóteles menciona que para llegar a la vida buena, a la vida contemplativa, hay que comportarse bien, es decir, poseer el conocimiento necesario para poder practicar las virtudes y adquirir el hábito de comportarse de acuerdo con las virtudes. También es necesario considerar el juicio del hombre prudente para elegir qué acción es más virtuosa. De ahí que la prudencia sea la clave de todas las virtudes. Los seguidores de esta teoría ética afirmaban que no se puede ser siempre plenamente feliz. Los eudemonistas pensaban que el placer era complemento de la felicidad. La propuesta principal del eudemonismo es el bien es aquello que nos hace felices, y la felicidad es el aumento de nuestras fuerzas para obrar. Las teorías éticas que se centran en la búsqueda de la felicidad reciben el nombre de eudemonistas. El fin de la vida humana es alcanzar la felicidad. Luego, cada teoría concreta define la felicidad de forma distinta. Para algunas personas la felicidad es el placer, para otras la vida contemplativa, la serenidad, etc. Otras teorías éticas consideran que la felicidad es, aunque importante, secundaria para la ética. La ética cristiana resalta las acciones que se ajustan a los mandamientos de Dios. Con el cristianismo la vida es un tránsito, no un fin en sí mismo. Por eso, lo importante es obrar por deber, siguiendo la ley moral, aunque de momento no alcancemos la felicidad futura en otro mundo. Kant toma como concepto fundamental el deber, no la felicidad. Lo principal es actuar por deber. Según Aristóteles, hacer el bien nos hace felices. Por ejemplo, los maestros con verdadera vocación que dedican su vida para educar a niños y jóvenes, para formarse hombres y mujeres útiles para la sociedad. Alcanzar una conducta perfecta guiada por el bien es alcanzar la felicidad. Bueno, yo les voy a presentar lo que es la conclusión del eudonismo. Bueno, el eudonismo tiene como característica común ser una justificación de todo eso que sirve para conseguir nuestra propia felicidad o base a la felicidad de las otras personas, las que nos rodean o con las que estamos más comúnmente relacionados. El eudonismo estima que el primordial fundamento del comportamiento del ser humano es anhelar la felicidad, tanto personal o como el eudonismo individualista colectivo, de acuerdo con que está de acuerdo con el eudonismo social, que es las personas que nos rodean, con las personas con las que más pasamos tiempo, y es con las personas que o nosotros nos podemos sentir feliz o podemos hacer feliz a las otras personas. De acuerdo con el eudonismo social. Además, los que eran más partidarios de este eudonismo eran los franceses. Pues estamos hablando de del siglo XVIII, más o menos, por ahí. Como uno de los mayores representantes, que fue Helvetin Diderot. Y los representantes de luteristas. Ellos fueron los que más representaron esta manera de pensar, el eudonismo, los que más lo hicieron saber y hacer conocer. La ética eudomónica, por sentido activo y humanismo, es incorporable mayor a la del cristianismo. Por lo que podemos ver, es superior a la del cristianismo. Entonces podemos notar que es una parte como que más relevante el mostrar nuestra felicidad aparte de una religión. Pues
Esto puesto a que se llama a conseguir la felicidad en tierra y en el planeta de ultratumba. De lo que nos podemos estar observando que nos está hablando es de que si conseguimos el eudonismo, estamos hablando de nuestra felicidad, tanto en tierra como estamos hablando de cuando estamos vivos, a cuando pasamos a la otra vida, que sería cuando ya fallecemos. Y eso sería básicamente la conclusión de lo que es el eudonismo, tanto social, individualista, que para una conclusión muy rápida sería buscar la propia felicidad tanto de nosotros como de las personas que nos rodean. Muchas gracias.